Bueno, buenas tardes, gracias por participar, ¿sí? Ahí la veo a Gabriela, que estuvo ayer también en la otra jornada. Este, bueno, la idea es ver dentro del contexto que tenemos a nivel tiempo, que es poquito, porque son 2 encuentros de hora y media, poder compartir lo más que pueda, digamos, ¿no? Sobre cuál es la concepción desde la cual pensamos la mediación, desde un paradigma muy en particular, ¿sí? Que es el que llamamos paradigma circular narrativo, ¿sí? Los pongo un poco en contexto, al menos en la Argentina, digamos, ¿no? No es el paradigma que predomina, no es el modelo que predomina en la resolución de conflictos, y mucho menos en el ámbito educativo, sino que estamos más acostumbrados, o institucionalmente, a trabajar con otro paradigma, que es el paradigma de la escuela de Harvard, ¿sí? Que es el paradigma que se utiliza fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las mediaciones a nivel prejudicial, digamos, ¿no? Entonces, por ahí el enfoque diferencial que intentamos darle a estas jornadas es poder propiciar que ustedes puedan tener algún tipo de acercamiento con cuáles son las premisas de las cuales parte este modelo, ¿sí? Que, como la palabra lo dice, va a poner énfasis o va a poner hincapié fundamentalmente en cómo nosotros narramos el conflicto. Digamos, ¿no? Este es un primer punto que me interesa plantear, ¿no? Que desde lo que vamos a compartir en estos 2 encuentros, la atención, el foco, va a estar puesto, ¿no? En que todo conflicto, ahora después vamos a compartir algunas filminas, pero primero para poder verlos a todos mientras que voy planteando esto, la gran pata, digamos, en la que nos vamos a sostener para transcurrir estos encuentros es tratar de focalizar y de pensar cuál es la narrativa, cuál es el discurso que cada una de las personas construye y cómo logra comunicarlo cuando siente, cuando percibe que está atravesando una situación de conflicto. Entonces, esto como para iniciar, ¿sí? Y fundamentalmente entender que desde este modelo no nos vamos a centrar tanto en lograr una resolución a nivel acuerdo, si esto viene mejor, pero más que nada vamos a intentar ver cómo el dispositivo funciona a la hora de poder generar justamente diálogo entre esas partes, ¿sí? Y poder ver cómo acercar posiciones a partir de encontrar y de poner la lupa en cuáles son las diferencias que estas personas tienen y por la cual han roto, ¿no? El canal de comunicación. Pero bueno, para empezar voy a compartir un poquito pantalla. Avísenme cuando se ve. Ahí empezaste a compartir, Gustavo, todavía no se ve. A ver si puedo poner para ver a más. Ahí. Ahí está, Gustavo, ya se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía hace un ratito, si bien ahora vamos a dar una definición de mediación y vamos a tratar de cotejarla con la definición que ustedes puedan tener o el imaginario que ustedes puedan tener con respecto a qué implica una mediación y qué implica una mediación en el ámbito escolar, ¿sí? El foco lo vamos a poner, como les decía hace un rato, y no lo armé a modo de agenda, pero sí a modo de presentarles los temas, en qué estrategias concretas de comunicación, ¿no? Nosotros podemos implementar en una situación de conflicto, ya sea en la escuela, ¿sí? O a nivel personal, y que nosotros estemos dispuestos con estas estrategias comunicacionales a negociar, ¿no? De una manera más asertiva. Es decir, tratar de poder encontrar cómo yo salgo satisfaciendo intereses que me anclan en ese conflicto, pero con una mentalidad de poder generar alguna estrategia colaborativa en donde entienda que el otro también puede salir, ¿no? Resolviendo o satisfaciendo alguno de sus intereses. Y en función de esto, las 4 grandes estrategias que vamos a abordar, hoy voy a ver con la hora, tratar de dentro de un ratito empezar con 2, por lo menos, para que nos quede la práctica también presentada, y el otro encuentro trabajamos con las otras 2, son estas 4, ¿sí? Las que llamamos dentro del modelo la estrategia elitiva, que ahora vamos a ver esa palabrita de dónde surge y por qué la ponemos en este contexto, la escucha activa, el parafraseo, ¿no? O la parafrasis positivadora, como se llama técnicamente, y lo que implica la tarea de todo mediador en una situación de conflicto, que es poder reformular el conflicto en términos de intereses positivos de ambas partes que participan del mismo, ¿sí? Yo voy a hablar de partes. Cuando hablo de partes se entiende, y si no lo aclaramos, que estamos hablando de las personas que están en tensión en esa situación de conflicto, ¿no?
Y por lo general, por una cuestión analítica, hablo de dos partes, pero pueden ser tres, cuatro, pueden ser grupos, ¿no? Pueden ser mediaciones colectivas. Solo hablamos de parte para poder sintetizarlo a la hora de abordar el tema. Entonces, estas son las 4 estrategias que vamos a presentar, a las cuales tendríamos que poder arribar cuando termine esta capacitación, por lo menos conociéndolas e intentando ver cómo se aplican, ¿sí? Y algunas estrategias que vamos a trabajar tienen que ver justamente con pensar la mediación como un dispositivo, ¿sí? Que lo que busca es el acercamiento entre las partes, el reconocimiento de las partes, ¿no? La humanización del otro. Porque por lo general venimos de una cultura en donde el conflicto siempre se termina comprendiendo o vivenciando como enemistad, ¿no? O como la idea de que el otro es un otro antagónico a mí, ¿no? Y que por lo tanto, si yo salgo ganando el conflicto es porque el otro perdió, ¿no? Un poco este modelo colaborativo de resolución lo que intenta es crear en el colegio, independientemente de la resolución de conflictos, esta conciencia de búsqueda, ¿no? De desarrollo de habilidades que nos permitan, ¿sí? Trabajar en forma colaborativa y que nos permitan justamente a través de una comunicación más efectiva, más asertiva, poder comprender cómo podemos, ¿no? Resolver conflictos desde la lógica de los intereses, y este es un concepto en el que me voy a centrar, y no la lógica, ¿sí? De las posiciones. Esto lo vamos a trabajar con un esquemita que está acá, que se los presento, pero que después lo vamos a desarrollar, que serían los pasos del modelo. Este modelo trabaja con estos pasos, y las estrategias comunicacionales nos permiten ir avanzando en cada una de estas dimensiones, ¿no? Cómo pasar de las posiciones a los intereses, cómo lograr a partir de los intereses crear opciones, filtrarlas por estas dos cuestiones que ahora vamos a ver, y poder establecer propuestas, ¿sí? Esto es un poquito el esquema de lo que vamos a trabajar entonces durante la jornada de hoy, ¿sí? Pero antes de empezar, digamos, a desarrollar el esquema, me gustaría consultarles y que ustedes puedan compartir, ¿sí? ¿Qué apreciación ustedes tienen de un conflicto, ¿no? ¿Qué imaginario tienen acerca de qué es un conflicto, digamos, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por conflicto, digamos? ¿Cómo lo conceptualizarían al término conflicto? Y para eso voy a dejar de compartir pantalla. Ah, bueno, tenemos más gente. Bienvenidos a los que no saludé. Y voy a compartir, no sé si, a ver si pueden abrirlo, vamos a intentarlo, y si no lo hacemos, un link que si ustedes lo abren, van a poder poner 3 palabras que ustedes asocien a el concepto de conflicto. ¿Cuáles son las 3 palabras que a ustedes se les viene a la cabeza cuando dicen conflicto? ¿No? Un conflicto es cómo, un conflicto es. ¿Qué 3 palabras pondrían en ese link, digamos, para poder ver qué representaciones ustedes tienen sobre el conflicto? ¿Lo pudieron abrir? ¿Se abre el link? Bien, entonces escriban las 3 palabritas que ustedes asocian sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de pensar palabras políticamente correctas, ¿no? ¿Qué palabras de verdad ustedes vinculan con el concepto de conflicto? Vamos a ver un poquito cuál es la representación que tiene este grupo en particular sobre este concepto. ¿Lo están pudiendo completar? Yo estoy tratando de ver cómo abro la otra. Acá. ¿Podés, Gustavo? Sí, sí, ahí lo estoy abriendo a ver si ya empiezan a llegar las respuestas. Buenísimo. Ahí está abriendo. 3 palabritas asociadas a la palabra conflicto. ¿Cómo entender? Ah, hay un montón ya. Bien. Vamos a compartir pantalla. Así, una vez que veamos esto, podemos empezar a conceptualizar un poquito y a meternos más en tema. Bien. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí, Gustavo, se ven las Fíjense, ¿no? palabras. Aparece como más
mencionaba la palabra problema, discusión, antagonismo, ¿sí? Obstáculo. Bien, acá dieron en la tecla relación, pelea, reflexión, diferencias, oposición, miedo, bien, distintos puntos de vista, falta de acuerdo, enfrentamiento, tensión, posibilidad. Como ustedes pueden ver, tenemos palabras, ¿no?, que remiten o connotan el conflicto con una mirada más de oportunidad o más positiva, y otros que, ¿no?, lo ven como algo que genera una dificultad, ¿no?, o están poniendo acá hasta cierta emocionalidad, ¿no?, miedo, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que acordar para poder trabajar es qué entendemos por conflicto. Y como alguien puso ahí, el conflicto es una relación. No tenemos que partir de ahí, no poder entender la lógica relacional que tiene todo conflicto, ¿sí? Y a partir de ahí poder ver entonces qué representaciones nosotros tenemos, cómo nos posicionamos ante el conflicto, porque va a depender mucho nuestro posicionamiento ante el conflicto de nuestras posibilidades de poder encarar o, en este caso, gestionar un conflicto. Según cómo nosotros nos posicionemos, ¿sí?, vamos a tender a utilizar ciertas estrategias con mayor asertividad u otras. En el modelo aparecerían como 5 tipos ideales, ¿sí?, de posicionamiento frente a un conflicto, que son los siguientes. Yo se los voy a presentar y ustedes me van a comentar con cuál se identifican, ¿sí? A ver si puedo compartir ahí. Ahí se ve, Gus. Ahí se ve. Vamos a agrandarla. Ahí está. Pensemos, ¿sí?, en estos dos ejes como si un eje, ¿sí?, el que está vertical, fuera cada uno de ustedes, y el otro eje, el que está horizontal, fuera el otro, digamos, ¿no? Aparecerían 5 posibilidades, que es las que tenemos que pensar para poder ver cómo introducimos nuestra metodología, ¿no?, nuestro marco referencial y estas estrategias que les planteé al principio. Si yo me paro, supónganse que acá arriba, ¿no?, donde está la flecha, estaría el 100% de satisfacer mis propios intereses, si aquel objetivo que me propongo en esa situación de conflicto, ¿sí? Si yo busco el 100% de la satisfacción propia y no dejo ningún margen para que el otro pueda salir de alguna manera construyendo también alguna suerte de ganancia en la resolución de ese conflicto, yo me paro en una postura estrictamente competitiva. ¿Se comprende? O sea, si yo solo busco, ¿sí?, cuando entro en un conflicto, como ustedes plantearon, ¿no?, resolver mi objetivo y veo al otro como un obstáculo y no puedo entender que voy a tener que justamente pensar opciones distintas a la de la posición en la cual me anclé en el conflicto, me paro en una postura competitiva y va a ser complicado poder, ¿no?, generar estrategias de acercamiento o estrategias de superación, ¿sí? Si me paro en el otro extremo y pienso que todo el tiempo el otro va a tener la razón, ¿no?, y que yo, debido a cuestiones que tienen que ver con mi autoestima, ¿no?, con mi personalidad, soy poco, ¿sí?, competitivo justamente, voy a ceder todo el tiempo, ¿no? Entonces eso me obliga a ponerme en una lógica, ¿sí?, también complicada de obstaculación, de obstáculo, digo, para resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque por lo general cuando las personas ceden, ¿sí?, al 100%, cuando después el conflicto se escala u otros conflictos se escalan, a la hora de pasar facturas, digamos, ¿no?, el clima se tensiona mucho más aún. Entonces, ni la lógica de la competencia, ni la lógica del ceder, son lógicas que nos permiten, ¿sí?, trabajar este dispositivo que vamos a presentar hoy. Tampoco la lógica de evitarlo el conflicto, que es muy propio, ¿no?, de las instituciones educativas. Porque no queremos competir o porque no queremos ceder, ¿no?, nos trabamos, ¿sí?, evitamos el conflicto, hacemos de cuenta que el conflicto no existe, no lo visibilizamos, y nos ponemos en una lógica en donde quedaríamos 0 y 0, ¿no? Ni yo gano, ni el otro gana, ¿no?, y evitamos el conflicto. Lo procrastinamos, lo pasamos hacia adelante, ¿sí? La lógica en la que tendríamos que poder pararnos para desarrollar los conflictos de manera colaborativa, justamente, es la lógica de buscar el acercamiento de las partes a través del diálogo, ¿no?, y de algunas estrategias comunicacionales que hoy vamos a plantear.
Y la lógica intermedia sería la de convenir, partimos diferencias por la mitad. ¿Sí? Decimos, bueno, pactamos, ¿no?, un acuerdo en donde ambas partes, ¿sí?, no aprendemos a negociar colaborativamente, no podemos salir de nuestras posiciones, y entonces pactamos diferencias al estilo de, ¿no?, bueno, usamos, no sé, tenemos conflicto por el uso del espacio, entonces lo usamos un día cada uno, en vez de ver cuál es la manera más lógica de habitar ese espacio en función de los intereses que tenemos para ese espacio. ¿Se comprenden estas 5 posturas, estas 5 tipologías? Cada uno de ustedes trate de pensarse en cuál de esta lógica cree que está. Digamos, ¿no? Es más bien cooperativo, es más bien evitativo, tiende a ceder, tiene un espíritu competitivo muy alto, ¿sí? Para trabajar sobre esto, yo les voy a pasar después por mail un test que se resuelve muy sencillo. Cuando lo hacemos presencialmente lo resolvemos en el momento, y después el próximo encuentro, en forma colaborativa, les voy a plantear un poco los resultados del test, y cada uno va a tener acceso vía mail a su propio resultado, ¿no? Como para, en función de esto, pensar, ¿sí?, en dónde está parado y qué de lo que vamos a trabajar va a tener que aumentar o va a tener que disminuir según el estilo de comportamiento que prime en cada uno de ustedes. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Dicho esto, vamos a presentar entonces el modelo, ¿sí? Cómo trabaja este modelo. Y interrumpan todas las veces que quieran, ¿sí? Háganme las preguntas. Yo estoy medio trabado, pero ya me voy a destrabar. La lógica virtual la tengo como abandonada, entonces ahora empecé a dar el curso y me sentí un poco ahí como obstaculizado por la pantalla y no poder intercambiar con cada uno de ustedes. ¿Ahí se ve? No. Sí, sí, Gustavo, se ve perfecto. Ah, porque en mi pantalla no. A ver ahí. Ahora dejaste de compartir, Sí, acá. Ahí está. ahí empezó. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se agrandó la pantalla? Se está agrandando. Bueno, Ahora calma. quedó en blanco, Gus, pero se debe estar, ahí está, No, pero se me aparece. pasó. Esperen, porque se me pasó, no era esto. Acá. Ahí Ahí. está. ¿Ahí se ve el esquema? Sí, Bien. sí. Empecemos. Cuando nosotros manifestamos un conflicto, ¿sí?, por lo general adoptamos una posición en ese conflicto. ¿Sí? La posición, la palabra posición viene, ¿no?, de la guerra, de cuando las personas avanzaban, ¿no?, en el territorio y clavaban una bandera que fijaba su posición. ¿Sí? La posición nos vincula con el qué queremos nosotros para salir de ese conflicto, ¿no?, con la visualización más instrumental que tenemos para salir de ese conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que sancionen a tal alumno, quiero que amonesten, ¿sí?, quiero que los padres, quiero que la directora, ¿sí? ¿Cuál es la posición, ¿sí?, en la que me instalo? Tiene que ver con qué es lo que yo espero para salir de ese conflicto. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Ahora, en el ámbito de la posición, yo no puedo pensar opciones, porque justamente estoy, ¿sí?, en el qué quiero del otro, entendiendo que el otro, ¿sí?, tiene que darme algo que lo hace perder. ¿Sí? Entonces Para nosotros tenemos ponerle que el poder pin, trabajar porque con lo que le llamamos roban la pirámide PIN, ¿sí?, que es esta que les voy a presentar. ¿Se ve ahí? Nosotros Sí, tenemos como 3 instancias para trabajar como mediadores, ¿sí? La primera requiere poder pasar de las posiciones a los intereses, ¿sí? ¿Cómo se trabaja esto? Con las estrategias de comunicación que ahora vamos a ver. ¿Mm? Es decir, ¿cómo yo logro pasar del qué al para qué? ¿Sí? ¿Cómo logro yo descubrir, ¿sí?, facilitar en el otro que aparezca en su discurso aquellos intereses que lo hacen llevar a tomar una determinada posición? ¿Cuáles son las motivaciones, ¿no?, psicológicas, materiales, territoriales, que hacen que yo, ¿sí?, ante un determinado conflicto pida algo, pero que en realidad subyace, ¿no?, a una necesidad o a un interés que está como no visible? Piensen en esto como un iceberg, ¿no? Lo que aparece en la punta del iceberg, lo que se ve es la posición.
¿Qué quiero para salir de este conflicto? ¿Sí? Y lo que tenemos que trabajar, ¿sí?, como mediadores, las estrategias de comunicación que vamos a implementar tienen que ver con cómo logro pasar de la posición al interés. ¿Sí? ¿Cómo logro descubrir lo que subyace? Porque es en la lógica de los intereses en donde voy a poder lograr, ¿sí?, acercamiento, posibilidad de pensar opciones. Entonces, ¿sí?, pasamos de las posiciones a los intereses a través de alguna estrategia de comunicación. Y una vez que estamos ubicados en el ámbito de los intereses, vamos a poder, ¿sí?, empezar a trabajar que otra narrativa aparezca. ¿Sí? ¿Por qué es importante el tema de la narrativa? Porque justamente el conflicto remite a un hecho, y el hecho es del orden del pasado. Nosotros no vamos a poder intervenir en el hecho. Lo que podemos intervenir es en la percepción sobre el hecho, ¿no? Y entonces pensemos, ¿sí?, a nivel conceptual, que todo conflicto tiene como tres dimensiones que nosotros tenemos que poder pensar, ¿sí? Una es la percepción que el sujeto tiene sobre el hecho. Y acá estamos en un primer problema, ¿sí? Recién ahora me estoy acomodando, así que disculpen las interrupciones que fui haciendo en cuanto a ir y venir. La primera, ¿sí?, cuestión es pensar entonces en esto que les decía, ¿no? ¿Cuál es, ¿sí?, la percepción que el sujeto construye? Y la percepción nunca va a ser de una percepción objetiva. Es una percepción que está atravesada por la subjetividad de ese alumno, de ese profesor, de ese compañero de trabajo. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí?, poder avanzar en la idea de que toda realidad tiene como dos dimensiones. Una, la dimensión objetiva, ¿sí?, que tiene que ver con cómo podemos percibir lo mismo, pero que por lo general, justamente si estamos en una situación de conflicto, es porque tenemos divergencia perceptiva. ¿Se entiende? No estamos viendo lo mismo. Cada uno va a tener una percepción autobiográfica del conflicto, autorreferencial del conflicto. Entonces, nosotros tenemos que poder destrabar, ¿sí?, a través de las estrategias de comunicación, que cada persona pueda transformar esa posición, que es del orden de la queja, por lo general, del orden del reproche, ¿sí?, en justamente un pedido que tenga que ver con poder reconocer la subjetividad que está puesta en juego en esa percepción. Para poder ahí sí empezar a destrabar qué emociones se ponen en juego a la hora de intentar resolver ese conflicto, ¿sí?, y poder entonces empezar a ver cómo podemos encontrar los puntos en común, ¿sí?, entre las posiciones. Por lo general, ¿sí?, tendemos a pensar que toda posición implica una lógica de oposición. Y esto no es así. Cuando uno empieza a trabajar los conflictos, empieza a desarmar los conflictos, empieza a desagregarlos, empieza a ver que los intereses a veces no son antagónicos, son diferentes, son divergentes, pero que se pueden satisfacer tanto los intereses de uno como los intereses del otro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Volvemos a la pirámide PIM. ¿Sí? Estas tres preguntas está bueno que uno las tenga a mano para cuando empieza a intentar mediar un conflicto. Poder escuchar a la persona, ahora vamos a ver en qué consiste, la escucha activa, ¿sí? Poder decir, bueno, ¿qué está pidiendo? ¿Para qué lo está pidiendo? ¿Por qué lo está pidiendo? ¿Sí? Recién cuando podemos destrabar el para qué y podemos construir una narrativa por parte de cada una de las partes del para qué, vamos a empezar a poder a trabajar con la mediación. ¿Sí? En esta situación se puede trabajar tanto para poder pasar del qué al para qué, podemos trabajar en sesiones individuales o podemos trabajar de entrada en sesiones conjuntas. Yo lo que por lo general recomiendo es primero trabajar en sesiones individuales, ¿no? Tratar con cada una de las partes de poder hacer el recorrido, ¿sí?, de cómo enuncia el conflicto, de cuál es el conflicto y qué es lo que quiere para salir de este conflicto. ¿Sí? El qué. Cuando logro establecer el para qué, ¿sí?, ahí entonces podríamos dar por iniciada la mediación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, un segundito.
Acá está, ¿no? La primera estrategia comunicacional es la escucha activa. ¿Ustedes alguna vez practicaron la escucha activa? ¿Tienen en cuenta qué es la escucha activa? ¿Alguien quiere comentar algo? Pueden desmutearse o ponerlo en el chat, de las dos formas. ¿No? La escucha activa tiene que ver con justamente aprender a escuchar como mediador, ¿sí? Por lo general en las escuelas, y ustedes compartan si esto es así o no, la escucha es una escucha más del orden de lo detectivesco, ¿no? Tratamos de escuchar o de preguntar y no de escuchar, ¿no? Nos cuesta aprender a escuchar. ¿Cuál es la propia, ¿no?, enunciación que cada una de las partes hace con respecto a la situación de conflicto? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a escuchar, ¿sí? ¿Y cómo aprendemos a escuchar? ¿Sí? Para que esa escucha no nos juegue una mala pasada, ¿no? No sea autorreferencial, no sea autobiográfica. ¿Sí? El primer tip que podemos dar para aprender a escuchar es entender que necesitamos que el otro cuente una historia que yo desconozco, que yo no la sé, que la tengo que realmente escuchar genuinamente. Y para eso le voy a pedir que despliegue lo más descriptivamente posible cuál es la situación, ¿no?, que lo hace estar sentado en un proceso de mediación, o cuál es la situación por la que cree que el otro lo ha convocado a realizar una mediación, ¿sí? Y ahí, en la escucha, recomendamos algunas cuestiones básicas. La primera es tomar nota de lo que la persona dice, para poder ver qué tipo de palabras enuncia para narrar ese conflicto, para describir ese conflicto, ¿sí? Por ejemplo, utiliza verbos que están vinculados más a la acción, utiliza palabras que están más vinculadas a lo visual, utiliza palabras que están más vinculadas a lo auditivo, poder ver en qué registro comunicacional está esa persona, ¿no? Y poder tomar notas, porque yo lo que voy a tener que hacer después, y es la primera estrategia, ¿no?, como para poder avanzar, es devolverle a esa persona un discurso, ¿sí?, que voy a construir yo sobre lo que escuché. ¿Sí? La voy a parafrasear. Voy a intentar, ¿sí?, que esa persona se pueda escuchar narrada por mí, ¿sí? Ese es un paso muy importante de la mediación, ¿sí?, y de este modelo que estamos presentando, ¿no? La persona que está en una situación de conflicto necesita confirmar que el otro lo escuchó, ¿sí? Y para yo poder entender que el otro me escuchó, el otro me tiene que contar lo que le dije. ¿Se entiende este juego de palabras? ¿Sí? Una cuestión que alivia, ¿sí?, en un primer momento la crisis emocional que una persona puede tener en una situación de conflicto, es sentir que la escucharon. Y la manera de sentir que la escucharon es justamente cuando le hago el parafraseo, cuando yo le digo, bueno, a ver si entendí bien, a ver si comprendí. Vos planteaste que, y ahí voy a empezar a hacer el trabajo de devolverle lo que anoté, ¿sí?, tratando de diferenciar en el proceso, ¿no?, de parafraseo el hecho que genera el conflicto, ¿sí?, de las sensaciones o de las emociones que a esa persona le desató ese conflicto, ¿sí? Parafrasear implica con poder, ¿no?, lograr que el otro se escuche a través de mí, de la narrativa que yo construyo para devolverle, ¿sí?, en esa situación de conflicto. ¿Hasta acá vamos bien? A veces uno cree que tomar notas es algo que no vale la pena, porque después, sin embargo, es muy importante para poder registrar las palabras que usó esa persona, porque cuando yo utilizo palabras que él dijo en su primera alocución, ¿sí?, le estoy demostrando que lo escuché. Es clave siempre en esta devolución que hacemos poder utilizar alguno de los conceptos o alguna de las palabras que la persona utilizó para describir la situación, ¿sí? La escucha, en ese sentido, solo abrocha sentido en la otra persona si yo le devuelvo parte del discurso que me, me ofreció. ¿Se entiende?
No lo veo a Gustavo. Lucila, vos... Nos quedamos mirando, pero... Pensé que era yo que me había quedado sin internet, por eso. Estamos todos Ahí me así. está llamando, espera. Ay, capaz que se quedó. Nos quedamos todas así inmutables, pero bueno, vamos a ver, porque a veces él está en Cardales y tiene algunas dificultades de internet, pero bueno, lo buscaba en los cuadraditos y no lo veía, entonces me asusté ahora. Mientras esperamos... Hola, Ivana. Hola. Mientras tanto te saludamos. Ya... ¿Cómo estás? Bien, muchas caras conocidas, decía hoy. Una cosa interesante que planteaba Gustavo en esta primer parte, sí, de lo que es la mediación, en todos los niveles, en el secundario, con los chiquitos, la escucha activa, a veces uno dice, yo escucho, pero la verdad que cuando hay un problema, vieron que Gustavo decía esta idea de la escucha detectivesca, yo quiero escuchar tratando de saber quién lo hizo, cómo pasó. Entonces a veces me pierdo esta idea de escuchar realmente lo que el otro está diciendo, que no es menor. Y el parafraseo tampoco es sencillo. Tengo que detenerme a escuchar para devolverle lo que él dijo. Y en estos tiempos en que todos corremos, a veces una escucha activa puede ser el primer paso para destrabar un conflicto más que interesante. Generalmente los docentes queremos resolver rápido, y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? Contame, decime, y ahí apuramos. Entonces, bueno, el proceso de mediación lleva tiempo, mucho tiempo, por eso es una herramienta que está bueno conocerlas, pero que requiere de nosotros la posibilidad de saber que a veces no podemos resolver el conflicto en el mismo momento. A veces quizás pasa un día, dos, y todavía el conflicto sigue sin resolverse, porque lo que estamos haciendo es usando una estrategia que va más en profundidad, ¿sí? Lu, ¿querías decir algo, Lucy? No, yo cuando él hablaba, más allá de la mediación en sí, en una situación conflictiva entre alumnos y demás, yo, está bien, a lo mejor por el rol que tuve durante mucho tiempo, por deformación profesional pensaba siempre en la escucha activa para con los papás cuando vienen a plantear algo, ¿no? También. Como que uno también está esperando que termine como para decirle, bueno, pero tu hijo, papá, y la verdad es que, no sé por qué me vino a la mente las situaciones de entrevistas con padres. Digo que eso también es aplicable, más allá de que no hagas toda la estrategia entera, pero es aplicable cuando vos tenés una entrevista, me pareció, ¿no? Ni que hablar para la vida personal también, ¿no? Pero bueno, más los que nos gusta, los que somos de hablar, más que escuchar hablamos, y vamos a esperar un segundito, ahora vamos a ver, se está comunicando con Lucila, si es que se quedó sin internet o qué le pudo haber pasado, porque ahora tampoco aparece Lucila, no sé dónde está, ustedes la ven, Lucila, ¿estás por ahí? Venimos complicados con un... Espera que le escribo a Gustavo, ¿verdad? Pero bueno, alguna vez, mientras esperamos a hacer lo que se llama un corte metacognitivo. ¿Saben lo que es un corte metacognitivo? Bueno, frenar hasta lo que escuchamos, tratar de... Ahí está Lucila. Acá está. Ahora Gustavo va a tratar de volver a subirse desde el celu. Estaba con una... Bien. Entonces, lo corporal, ¿sí? Todo lo que llamamos lenguaje analógico, más o menos, es más de la mitad de lo que uno está, ¿sí?, poniendo en la mesa cuando está justamente, en este caso, narrando cuál es la situación que lo trae a esta situación de mediación. Entonces tenemos que estar entrenados en la escucha a registrar esto, ¿sí? Para trabajar, insisto, en forma conjunta o en forma particular. Una de las ventajas que nos da la mediación es que una vez que la abrimos, ¿sí?, nosotros podemos en cualquier momento plantearle a las partes que necesitamos tener una reunión en privado con cada una de las partes, ¿no? Como para ir rechequeando o ir recontratando el ritmo que le estamos dando a la mediación. Sobre todo cuando vemos que se traba, cuando no está fluida, ¿no? Cuando el otro habla, el otro justamente gesticula, ¿sí?, de una manera que pareciese no estar cómodo. Y este es otro punto importante para pensarnos como profesores facilitadores a la hora de intervenir en un conflicto. Preparar a las partes para escucharse.
¿Cómo se prepara a las partes para escucharse? Adelantando, ¿sí?, que cada uno va a tener, ¿sí?, lo que llamamos nosotros equidad comunicativa. Sigo trabado, equidad comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los garantes en ese proceso de escucha, ¿sí?, de que cada uno va a tener el mismo tiempo para hablar. Esto es algo que, como los alumnos, concretamente en la mediación escolar, están acostumbrados a que la lógica es la del Caribe, que el que habla primero quizás pega 2 veces, ¿sí?, calma, genera una situación, ¿no?, de garantía de que yo voy a escuchar a ambas partes y que ambas partes van a tener el mismo tiempo para expresarse. Si bien esto a veces es una actuación, porque no estamos midiendo el tiempo, pero en realidad hay que decirlo. Y parte de la preparación también implica decir que lo que el otro enuncie no es una verdad, sino que es la percepción de lo que él vivió en esa situación de conflicto. Y que nosotros, al hacer la escucha activa, no vamos a garantizar con la escucha que eso sea verdad. Lo que estamos tratando es de comprender cómo cada uno interpretó ese proceso. Esto es muy importante aclararlo, ¿sí? Lo que cada uno dice, uno lo escucha. Escuchar no quiere decir compartir, escuchar quiere decir tratar de comprender, ¿sí?, para después poder ver cómo con lo que escucho a la parte A y lo que escucho a la parte B, yo puedo armar una pregunta, ¿sí?, que enlace un interés de A y un interés de B. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, escucha activa va por este lado, digamos, ¿no? Fundamental, siempre al inicio de toda mediación o de todo proceso de facilitación. Y entender que esta escucha se desliga de tratar de entender la lógica del hecho. Yo lo que quiero entender es la percepción del sujeto sobre ese hecho. El mediador o el facilitador nunca le va a dar la razón a ninguna de las partes, ¿sí? No estamos ahí para resolver lo que sucedió. Estamos para poder lograr que entre estas partes se puedan comunicar y construir un acuerdo de cómo se sale de ese conflicto con un factible a futuro, no a resolver lo que ya aconteció y no tiene forma de ser, ¿sí?, desarmado. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Entonces, bien, escucha activa, ¿sí? Segunda estrategia de comunicación, el parafraseo. Esta también es compleja, ¿sí? Ustedes se preguntarán, y creo que ya de alguna manera lo expliqué, digamos, ¿por qué estamos poniendo tanta centralidad a la comunicación, ¿no?, y no al hecho? Porque justamente lo que nosotros estamos tratando de instalar es la idea que cuanto más comunicación haya sobre ese hecho, ¿sí?, la palabra actúa como mediadora, ¿sí?, entre la emoción y la acción. Esta es otra premisa teórica importante del modelo, ¿no? Cuando acontece un hecho que nos confronta, que nos pone en lógicas de oposición, ¿no?, en una situación de divergencia, cuanto más nosotros podamos hablar sobre ese hecho, en esta primera etapa de escucha y posterior parafraseo, la palabra va a mediar la posibilidad de que la acción a futuro sea más, ¿sí?, interesante, que sea más posible, porque va a permitir ir atenuando e ir bajando los niveles de emocionalidad que están ligados al hecho que protagonicé, ¿sí?, y que me pone en esta lógica de oposición. Bien, parafraseo. A ver si ahora puedo compartir bien de entrada. Sí. No se amplió la pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, Gustavo, se ve bien. Perfecto. El parafraseo, el objetivo del parafraseo es tratar de transformar las acusaciones en percepciones, ¿sí? Yo digo que Ivana fue egoísta ante tal situación, y en realidad en el parafraseo yo lo que tengo que tratar de devolverle al otro es: vos sentiste que, digamos, ¿no?, transformar esa acusación en una percepción, ¿sí?, para poder justamente, ¿sí?, ir atenuando la carga emocional de ese relato, ¿sí?, y poder ir logrando que la persona separe lo que sintió con relación al otro y el hecho que le genera, ¿sí?, esta situación conflictiva. ¿Se comprende? ¿Cómo parafraseamos? Enunciando en primera persona lo que escuché.
¿sí? Introduciéndonos con algunas preguntas del tipo, ¿está bien, no, el resumen que acabo de hacer una vez que lo parafraseé? ¿Podemos decir que comprendí lo que me transmitiste? ¿Hay algo importante para vos que yo no esté teniendo en cuenta? ¿Sí? Yo dejo al desnudo el discurso del otro, ¿sí? Cuando le devuelvo lo que escuché, tratando de que se escuche y que pueda evaluar su discurso en esa escucha que él ahora hace de mí, ¿no? Ordena el relato el parafraseo. Yo digo, bueno, a ver, ¿sí? Viviana, si comprendí lo que me quisiste transmitir, ¿sí? Vos decís que, y ahí pongo el hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué caracteriza esa disputa? Y después, su emocionalidad. La separo. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque con lo que yo voy a tener que trabajar es con un factible a futuro sobre el hecho. No me puedo quedar pegado a la emocionalidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿se les ocurre a alguien, o alguien quiere poner un ejemplo que esté teniendo actualmente sobre una situación de conflicto en la escuela? Para poder ver cómo trabajaríamos el parafraseo y la escucha activa. Están todos perfectos, Gustavo. No hay, por suerte, No hay conflicto. no hay ninguno en las escuelas. Nadie se anima. Nadie se anima, avanzamos con un ejemplo. Ficticio. Cualquier parecido con la realidad. ¿No? ¿Ningún ejemplo? Bueno, supónganse, ¿no?, que es una situación de conflicto interpersonal entre un profesor y un alumno, ¿no? Y el alumno dice que el profesor lo agredió, ¿no? Que el profesor le faltó el respeto, que el profesor, a la persona que se lo puede decir, que va a ser alguien del equipo directivo, alguien, ¿no?, o un tutor, un preceptor, o mismo a la familia, no estuvo en esa situación, no estuvo en el hecho. Por lo tanto, nosotros no podemos reconstruir la verdad del acontecimiento. Lo que sí podemos intentar con el parafraseo, primero con la escucha y después con el parafraseo, es poder, ¿no?, tratar de llevar, escuchar al profesor, escuchar al alumno, ¿no? El alumno va a decir que lo agredió o que le faltó respeto, el profesor va a decir que no, que le contestó de tal manera. Entonces vamos a tratar de ver si lo podemos instalar en el campo de las percepciones, ¿no? Decir, bueno, vos sentiste que, ¿no?, o a vos te pareció. Entonces tratar de trabajar ahí en la percepción, ¿no?, qué es lo que está tratando de comunicar. ¿Se comprende? Y para eso tenemos que poder hacer esta acción de separar hecho de, ¿sí?, emocionalidad, ¿no? Siempre conviene en esto ser lo más natural posible cuando hago el parafraseo, ¿no? No hacerlo de una manera rígida, no quedar literalmente pegado a lo que escribí, pero sí tratar de, como les decía al principio, en la devolución tomar palabras de lo que me dijo, de esa escena, para que la otra persona realmente pueda escuchar, ¿no?, que yo estuve atento a su relato, ¿no? Si la otra persona está con un clima emocional desbordado, yo no lo voy a parafrasear diciendo, bueno, parece que estás un poquito enojado, ¿no?, si la persona está con un nivel de alta emoción. Entonces, primero tengo que demostrar, bueno, confirmarle su emocionalidad, decirle, bueno, ¿no?, evidentemente estás muy enojado. Se lo, ¿sí?, devuelvo como para que la persona pueda darse cuenta que yo registré ese clima emocional. Pero después voy al hecho, ¿no?, y a tratar de abrirlo el hecho, y a tratar, ¿no?, de cuestionar si esto es lo que afirmo desde la emoción, ¿no?, o es lo que realmente sucedió. ¿Se comprende? Gus, ahí tenés una pregunta en el chat, a ver si la puedo recuperar. Si es bueno, pregunta Vivi Fernández, si es bueno seguir en esos casos de enojo, en una situación de diálogo donde haya mucho enojo. Bien, muy buena pregunta, por lo siguiente. Toda situación de conflicto escolar, ¿sí?, si nosotros la vamos a someter a un proceso de facilitación o a un proceso de mediación, según como lo pensemos, tenemos que advertir desde el principio que no se va a resolver el día que esa situación aconteció.
¿sí? Y esto es lo que a veces obstaculiza implementar esta lógica en el devenir institucional cotidiano, porque por lo general estamos acostumbrados a que hay que dar respuestas inmediatas, respuestas en el momento, ¿no? Cuando toda la comunidad educativa entra en una situación de trabajar por facilitación, acuerda y explicita, ¿no?, de que lo que se hace en el momento siempre es la escucha activa. Alojar el conflicto, escucharlo en el momento que sucede para poder registrarlo en su tono de emocionalidad más escalado. Pero no vamos a avanzar en ese momento ni quizás al día siguiente. Esto cuesta al principio instalarlo, pero una vez que se instala como metodología, ya todo el mundo sabe que el primer día me escuchan, pero recién el segundo o el tercer día se empieza a trabajar con el conflicto, ¿no? Porque si yo intento avanzar en la exploración del conflicto en una situación de alto voltaje emocional, no puedo trabajar, ¿no? Va a ser como casi un imposible. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, digamos, ¿no? Con el enojo yo solamente escucho y registro, ¿no?, alojo, recepciono la situación conflictiva, pero no la trabajo en ese momento. Siempre espero, digamos, ¿no? Y en esto no falla, el tiempo siempre permite ir despojando, digamos, ¿no?, cuestiones y poder centrarse en el hecho concretamente a resolver. Pero esto tiene que estar muy explicitado como lógica institucional, porque si no queda la sensación de que no dijeron nada, no se hizo nada, ¿no? Siempre la mediación implica mínimo 2 o 3 tiempos. Nunca se resuelve en un día, ni en estas mediaciones escolares, ni en las mediaciones familiares, ni en las mediaciones prejudiciales, salvo cuando el hecho de una situación judicial sea un hecho muy objetivo, muy concreto, ¿no?, y muy resoluble en una sola sesión. Digo, una cuestión, ¿no?, económica, pero si no, siempre hay que tener como una instancia, ¿no?, de espera, que nosotros en este modelo lo llamamos, ¿no?, el efecto de suplencia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dejar, ¿no?, que pase el tiempo y vamos a volver a la próxima sesión conjunta en la cual quizás sí se pueda resolver el conflicto, con una hipótesis de trabajo en función de lo que escuchamos, ¿sí?, de lo que parafraseamos y de lo que el otro confirmó en nuestro parafraseo. Es decir, cuando yo realizo el parafraseo y le pregunto a Sandra, bueno, Sandra, ¿reflejé lo que vos quisiste transmitirme? ¿Sí? ¿Realmente vos podrías decir que yo comprendí lo que vos quisiste expresar? Y me dice ella que sí, ahí estoy en el punto para poder justamente iniciar la mediación en la próxima sesión. Cuando queda con ese sí, legitimado, ¿sí?, el planteo del otro ante mi escucha, ¿sí? El sí es lo que me da el pie para decir, bueno, puedo avanzar en la exploración del conflicto. Porque yo ya fui, por las dos partes, no el sí tiene que estar de ambas partes, legitimado en ese lugar de tercero que tengo. Ustedes piensen que la función del profesor mediador, del tutor mediador, es ser un tercero en una situación de diálogo que entre las partes no pueden sostener. No saben cómo sostener. Ese es el lugar del saber que tiene el mediador. Que los otros dos, o los otros tres, o los grupos, le dijeron que sí a esa escucha, a ese parafraseo, y por lo tanto confían en que pueda haber una instancia en donde ese tercero intervenga, ¿no?, con una hipótesis de trabajo que va a permitir la aproximación entre las partes. ¿Se comprende? Ese es el momento inicial, que cierra con estas dos estrategias que estamos presentando a modo express, pero que después por ahí las podemos profundizar un poquito más. ¿Cómo continuamos? ¿No? ¿Cómo continuamos en la próxima sesión? Ya sea conjunta o individual con cada una de las partes y después conjunta. Vamos a continuar con lo que llamamos la estrategia elitiva. ¿Sí? Acá tenía un ejemplo de parafraseo, a ver si quieren lo... ¿Qué hora es? A ver. No, lo pasamos y lo vemos en la próxima. Igual todo el material con los ejemplos van a estar después a disposición de todos, ¿no? La estrategia elitiva tiene que ver justamente con qué tipo de preguntas podemos hacer para empezar a explorar el pasaje de la posición a los intereses o a las necesidades, ¿no? Y son preguntas abiertas, ¿no? Uno por lo general cuando tiende a mediar, ¿no?, en un conflicto tiende a hacer
y van a ver después cuando hagamos el role-playing, preguntas cerradas que confirman el hecho, ¿sí? Y que en realidad traban entonces, obstaculizan, digamos, porque no permiten abrir el discurso. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas que nos permitan circular, y de ahí viene el nombre del modelo. Tiempo, espacio y personas, esas tres variables, ¿sí? Tiempo, futuro, tiempo pasado, espacio, en caso de que esté en juego alguna cuestión del orden, ¿no? De lo territorial, de lo espacial, de lo físico, y personas, seguro. Vamos con ejemplos, así entendemos más la idea, y estas son una serie de preguntas que siempre tienen que estar presentes, ¿no? En la agenda de un mediador o a mano de un facilitador. Le pregunto a Ivana, ¿cómo eran las cosas antes que ahora? Ella ya me contó cómo percibió el conflicto, yo ya la escuché, le hice una devolución, ella me dijo que sí, me legitima, entonces yo empiezo a circular. ¿Cómo era antes con Lucy, antes de pelearte? ¿Cómo era la relación? ¿No? Porque piensen, ¿sí?, que justamente como definimos al principio, como el conflicto es una relación y no es un hecho material, nada más, es una relación. Yo solo entro en conflicto con aquella persona que establezco algún tipo de relación y a la cual necesito para enfrentar la situación que generó el conflicto. Si yo no tengo ninguna necesidad de sentarme a negociar con Ivana, no tengo un conflicto con Ivana, entonces. Yo solo tengo un conflicto con quien necesito para salir de esa situación en la que me empantané. Esto muchas veces también hay que saber agenciarlo al inicio de una mediación, ¿sí? Porque a veces hay una mala percepción sobre si es o no un conflicto. Justamente es el mediador el que tiene que decir si da la situación para ser trabajada en una mediación o no, o realmente, ¿no?, hay alternativas que cada uno puede encarar en forma individual y no necesitamos del otro para salir de esa tensión. Entonces, ¿cómo eran las cosas antes? ¿Cómo decías que sean en el futuro? ¿Quién más ve las cosas como vos? ¿Quién las ve diferentes? Esto es fundamental, ¿sí?, sobre todo en la lógica escolar, porque muchas veces detrás de la situación de conflicto se atrinchera el resto. Hay un efecto, lo que llamamos nosotros, de trinchera, y que enturba, digamos, perturba la situación, la complica, porque están las partes que están en conflicto y están los otros actores, que son actores secundarios, que se cuelgan del conflicto o de la narrativa del primero para resolver cuestiones que tienen con el otro, ¿sí?, que no la están planteando en esa situación de conflicto. ¿Se entiende? Tratan de tomar este conflicto para resolver cuestiones que no son de este conflicto. Entonces ahí necesitamos diferenciar qué papel tienen los terceros, y en este efecto de trinchera ver entonces quién ve las cosas como yo, quién las ve diferente, ¿no?, para que empiecen a salir si hay otros actores a los que tenemos que convocar a la mediación, o si hay otros actores que están influyendo en la narrativa de las partes. Y esto es muy importante porque justamente el kit, digamos, de la mediación es que las partes en conflicto puedan autocomponer, ¿sí?, una solución de salida que ellos puedan mantener, no los otros que no están presentes en la situación de mediación. Por eso es confidencial el acuerdo. Y esto es lo más difícil de trabajar en situaciones escolares, ¿no?, la confidencialidad del acuerdo. Porque muchas veces el acuerdo satisface a quien está sentado en la mediación, pero no al tercero que está escalando el conflicto desde afuera. ¿Se comprende? Por eso es importante detectar, mapear todos los actores que están involucrados en la situación de conflicto. Otro esquema de preguntas que el modelo nos ofrece es: ¿cómo reaccionarías vos si estuvieras en el lugar de? ¿No? Tratar de generar esto que siempre se dice que es como muy fácil en palabras, pero después es muy difícil, ¿no?, ponerse en el lugar del otro, desarrollar empatía. Esto por lo general yo lo trabajo en sesiones individuales, porque es muy difícil que uno sea honesto, ¿no?, frente al otro con el cual está en ese momento confrontado emocionalmente. Entonces, tratar de que uno se ponga en el lugar del otro y que verbalice qué haría, ¿no?, es necesario que acontezca para poder ir destrabando la idea que tengo del otro, ¿no? Y por ahí entender, en este ponerme en el lugar del otro, que lo que hizo, quizás en parte lo puedo comprender, cuando me pongo en su lugar, en su contexto, en sus circunstancias, ¿no? Es una pregunta que abre el juego de la posibilidad de poder entender
la lógica del otro, el argumento de los otros. Y esta también es clave. ¿Qué crees que el otro necesita para reaccionar diferente? Bueno, reaccionó así. ¿Qué hubiera necesitado para que la reacción sea otra? Y ahí juego con esta idea de poder construir hipótesis contrafácticas. Bueno, no pasó esto, no reaccionó así, reaccionó así. ¿Pero por qué? ¿Podría haber existido alguna variable que le hubiese permitido, ¿sí? Dependía del grupo, dependía de mí, dependía de la cultura institucional, dependía de la familia, esa reacción. ¿Sí? Ahí, si hago esa pregunta, voy a poder en esta exploración tener más información para después poder pasar a la siguiente etapa, que es la de generación de opciones. ¿Cómo pensás que puede reaccionar X con respecto a este tema? Tu mamá, el director, ese otro compañero que es un tercero que no está involucrado en el conflicto, pero que influye en tu percepción sobre el conflicto. Entonces, también lo blanqueo, también lo pregunto para que en la verbalización, ¿sí?, cada una de las partes pueda escucharse, ¿sí?, en esta exploración, en esta indagación que le estamos acompañando a hacer con estas preguntas circulares. Fíjense que estas preguntas abren a esa primera narrativa tan cerrada que está centrada en lo que pasó y en lo que yo sentí con lo que pasó. Empiezo como, ¿sí?, a ensanchar el campo de posibilidades teniendo más información que me trae desde la percepción cada una de las partes. ¿Qué pensás que que podría pasar si haces lo que acabas de proponer? Surge una propuesta y decimos, bueno, a ver, pensemos que esta es la propuesta que se acuerda. ¿Cómo te imaginas que sucedería, ¿sí?, la acción de las dos partes a una semana, a 10 días, ¿no? Tratar de que también se visibilice, se materialice en el discurso cómo yo creo que el otro va a reaccionar con mi propuesta. Una pregunta circular para atrás, como para poder seguir destrabando emoción de percepción. ¿Cómo reaccionaste vos cuando te lo dijo? ¿Y él o ella qué hizo? ¿De qué hubiera dependido que vos reaccionaras de otra manera? Esta es parecida a la que hicimos, de qué dependía que el otro hubiera reaccionado. Bueno, ¿qué hubieras necesitado vos para reaccionar de otra manera? En estas respuestas, por ahí encontramos las variables que tenemos que sugerir para la propuesta. Nos empiezan a dar más elementos, ¿sí?, que si nos quedamos solo en la lógica de la posición. ¿Sí? Cuando vos decís que ella es muy antipática, ¿sí?, mala compañera, ¿sí?, cerrada, ¿a qué te referís específicamente? Esto es fundamental. ¿Sí? Y cuando le digo a qué te referís, ¿qué es lo que hace cuando ella es antipática? ¿Cuál es la acción concreta que demuestra su egoísmo, su antipatía, su falta de respeto? Acciones. ¿Sí? ¿Por qué te molesta? ¿Siempre fue así? Esta es fundamental. Cuando no era así, ¿cómo era? ¿No? Para relacionar, ¿sí?, y poder revincular cómo era el vínculo de estas dos personas cuando no estaban en una situación de conflicto. ¿De qué dependía que ustedes eran buenos compañeros? ¿De qué dependía, no?, que eran amigos? Entonces circulo, llevo para atrás, llevo para adelante, desplazo, ¿sí? Fíjense que ninguna de estas preguntas, que son las esquemáticas, apuntan a reconfirmar si lo que sucedió porque, o las características de la situación de conflicto, sino que estamos justamente abriendo, ¿sí?, a que puedan disponer, ¿no?, de escenarios alternativos, a otras lógicas, ¿sí?, a qué elementos nos faltaron, a qué elementos, ¿sí?, fogonearon este conflicto. Bueno, esta es típica que se trabaja en las escuelas. ¿Qué pensás vos? ¿Qué pensará tu familia si le comunicamos que este es tu objetivo o decisión? Esta es una pregunta que a veces nos ayuda, digamos, es como una pregunta un poquito tramposa, ¿no? Pero a veces, cuando uno plantea, ¿no?, un escenario de poder resolver en la escuela, en el ámbito de la autocomposición, uno dice, bueno, la escuela tiene este mecanismo institucional de resolución de conflictos según su acuerdo de convivencia. O, ante un conflicto, la escuela sanciona y notifica a los padres. Ese es el procedimiento normativo. Ahora, ¿no les parece que estaríamos en condiciones de poder resolverlo sin necesidad de poner en marcha el procedimiento administrativo? Y que entonces tu decisión de quedarte enquistado en la posición la podemos repensar y podemos abrir el juego
a otras posibilidades de resolución que sean satisfactorias para vos y para tu compañero, o para vos y para el profesor. ¿Se comprende por dónde va esta cuestión de lo elitivo? Y esta cuestión de la lógica elitiva, la palabra en castellano suena media rara porque no la usamos mucho, ¿no? Viene de un verbo en inglés, a mí no me va a salir bien la pronunciación, si hay algún profesor de inglés discúlpeme, que es elicit, ¿no? To elicit quiere decir tratar de provocar, de generar en el otro algo que no surge por disposición propia, ¿no? En este caso, ampliar su discurso o la narrativa sobre el conflicto. ¿Bien? ¿Se entendieron hasta acá estas tres cuestiones? Quiero volver al esquema. Esperen que vea dónde lo puse, porque ahora si salgo se me complica todo. Acá. Y ahí hubo usted un aporte que estamos Sí. como llegando al horario, por si hay algún espacio de pregunta. ¿Hay alguna? ¿Alguien tiene como alguna de las preguntas? No, yo te avisaba que estábamos cerca de la hora de finalizar, por Sí. si querías de cerrar con un espacio de intercambio. Bueno, sí, después seguimos entonces con el esquema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que pudimos plantear hoy, sobre las tres técnicas, sobre la estructura del conflicto, sobre estas tres dimensiones que tiene el conflicto? Están todos mudos, Gustavo. Ahí mucho no lo logro, quizás si dejas de compartir pantalla, nos Sí. puede ayudar a que nos veamos. ¿Verdad? Porque no puedo, no me deja salir. ¿Verdad? Ahí hay una pregunta en relación al esquema, que hay un momento que dice man, dentro del esquema. Sí. Eso es lo que iba a justamente explicar. Cuando nosotros pasamos de la posición, ¿qué quiero? Con la escucha, con la estrategia elitiva, con el parafraseo previo, estamos en el para qué o el por qué lo quiero, ¿no? Y ahí podemos empezar a construir opciones con los elementos que nos dieron. El man, que lo vamos a trabajar en la sesión individual con cada una de las partes, es poder agenciar a que cada uno construya cuál es su mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, si yo no me siento a negociar con el otro, porque me quedo en la posición, yo quiero que lo amonesten, yo quiero, ¿sí? Si no salgo de la posición, bueno, ¿qué alternativa tengo ante un conflicto del cual formo parte? Entonces, el man siempre tratamos de que lo escriban, sobre todo los alumnos, ¿no? Una mediación por ahí entre adultos se puede gestionar de otra manera. Bueno, vos tenés este problema con este profesor, con este compañero, con un directivo, porque las mediaciones siempre se empiezan a nivel institucional entre pares, pero después se van trabajando con todos los roles. Si yo no me siento a resolverlo, ¿no? Si no me siento a través, ¿no?, de la comunicación, del diálogo, asistido por un tercero, intentar encontrar una salida superadora de las posiciones, ¿qué alternativa tengo? Si no puedo construir ninguna alternativa, queda claro que me tengo que sentar a mediar, que me tengo que sentar a negociar. Si tengo una alternativa, la guardo, y cuando surgen las propuestas, la comparo con mi alternativa. Si las propuestas que vamos construyendo con el mediador son superadoras de mi alternativa, hago el acuerdo. Si las propuestas no superan mi alternativa individual de salir del conflicto por mi propia vía, y bueno, no tiene sentido que acuerde, ¿no? El MAN nos permite justamente, de alguna manera, tener como un termómetro para que cada una de las partes pueda ir viendo si hay avance o no hay avance en la mediación. Si realmente a mí me sirve continuar con el proceso de mediación, ¿no? O me reservo esa carta que tengo guardada para mí, que es mi propia alternativa, ¿no? Supónganse, a veces nos ha pasado en una mediación escolar, que el MAN de un alumno, que es un MAN complejo, dice, bueno, el MAN que tengo es cambiarme de escuela, y ya lo tengo hablado con mis padres, y bueno, entonces con un MAN de ese tipo, ¿no? Es muy difícil que vos te sientes con honestidad a querer mediar, porque si ya tenés resuelto que te vas de la escuela, si no responden a tu posición,
ahí el mediador, por una cuestión ética, tiene que planteárselo, ¿no?, a la parte. Tanto al alumno, bueno, y en el caso que intervenga la familia, también, ¿no? Si es lo que yo quiero, o me voy, y si la posibilidad de irte es real, entonces nos sirve de mucho. Muy bien, ahí Viviana dice, a veces es una estrategia decir esto, claramente, ¿no? Es una estrategia de presión hacia la mediación y hacia la institución también. Por eso muchas veces el proceso igual continúa y este man se va desarmando por sí solo. ¿Se comprende? Ustedes piensan que siempre el mediador está tratando de agenciar la realidad, ¿no? En el sentido tanto de abogado del diablo como de ayudar a las partes a que puedan construir realmente qué es lo que los tiene atrapados en este conflicto y no me permite avanzar. Y eso solo se descubre si yo logro descubrir los intereses. ¿Sí? Si yo me quedo en la lógica de la posición, no puedo avanzar en el contexto de mediación. Perdón, Gustavo. Sí. Te pregunto, ¿y qué pasa cuando te dicen eso, por ejemplo? Que vos por ahí, o uno supone a veces que puede ser una amenaza, por lo general, ¿no? ¿Cómo, si vos decís que eso ya se desarma, no se puede continuar? ¿Qué aconsejás vos en esos momentos? Yo lo que aconsejo siempre es que la escuela igual intente abrir el espacio de mediación, porque lo que vos le decís a las partes es, bueno, mira, con este man tan potente, vos ya la última carta la tenés clara, pasarte vas a poder pasar de acá a 10 días, a 5 o a un mes. O sea, ya tu decisión, tu man lo tenés. Por lo tanto, no perdés nada con intentar participar del proceso de facilitación o la demanda que el otro te está intentando que gestiones para sentarte en un proceso de mediación. Nadie te va a impedir que vos ejecutes ese man. Bien. Ya está, lo tenés decidido. Entonces, es más, a veces con un man tan fuerte, ¿sí?, la persona hasta se predispone a negociar como con más riesgo, porque ya sabe que en última instancia se va de la institución. ¿Se entiende? Y a veces, ojo, porque este man de irse de la institución, es muy fácil decirlo, pero cuando vos tenés toda una identidad, una trayectoria, ¿no?, después realmente ponerlo en acción, desde el enojo es una cosa construirlo, sostenerlo unos días, pero por ahí cuando se abre la vía, ¿no?, empezar a ver que hay opciones, que no es la lógica de blanco y negro, que hay matices, bueno, lo dejás de un lado y te embarcás en la idea de poder construir una propuesta, ¿no? Muchas veces las partes, cuando están en una situación de mucho enojo, hasta piden cosas o demandan cuestiones que saben que el otro no les va a poder dar, ¿no? Entonces ahí la lógica del mediador tiene que ver con agenciar ese man, decir, bueno, ¿por qué estás pidiendo algo que sabes que el otro no te puede ofrecer? Así no podemos iniciar la mediación, ¿no? Yo comentaba ayer en otro encuentro una situación de una mediación familiar que sucedió hace poco, en donde una de las partes era por una cuestión de, obviamente, una separación, y un acuerdo de todo lo que implica una separación, y una de las partes, en este caso la esposa, sabía que el marido ganaba 190.000 pesos por mes, y le pedía una cuota alimentaria de 250.000. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pido algo que sé que es del orden de lo imposible? ¿No? Esa era la posición. Yo no me siento a mediar si primero no me garantizan una cuota de tanto, ¿no? Cuando en sesión individual se empieza a desarmar esto, dice, bueno, ¿por qué pedís lo que el otro? Dice, bueno, porque lo quiero joder. Ahí aparece un primer interés, ¿no? Dice, bueno, pero si nos quedamos en el ámbito de lo quiero joder, ahí tenemos siempre un denominador común muy fuerte en estas lógicas de mediaciones, que son los hijos, ¿no?, que es un denominador común que por lo general nos permite traccionar en buen camino la mediación. Entonces, vayamos a la necesidad. ¿Por qué está esta situación? Bueno, en realidad lo que quiero es un pedido de disculpas porque me sentí humillada. Ahí podemos empezar a trabajar. Porque entonces no es tanta plata, querer vengarse, sino que lo que quiero es que el otro repare. Entonces ahí puedo empezar a organizar un pedido de disculpas, ¿no?, o un pedido de perdón, que tienen dos lógicas distintas, que por ahí en otro momento la podemos ver. La mayoría de las mediaciones escolares tienen que ver con la organización de pedidos de disculpas, ¿no?, de manera genuina, que en ese proceso el otro lo siente y que el que la recibe lo pueda aceptar, digamos, ¿no? Si uno lo hace en esa primera sesión que está tomada por la emocionalidad, nadie está en condiciones de pedirle disculpas a nadie. Por eso hay que ir trabajándolo, y lo vamos preparando, y lo vamos construyendo, y bueno, ¿y cómo se la pido? Y lo entreno discursivamente, hasta que sucede el momento de la escena real. Y ahí el mediador,
¿no? Está acompañando, está garantizando, ¿sí?, la libertad de expresión de cada una de las partes, está garantizando el acompañamiento, ¿no?, emocional a cada una de las partes, que solas no hubieran podido llegar a ese punto.